Una educación que se encamine a desarrollar competencias en los estudiantes implica que el docente reflexione constantemente sobre las prácticas de aula con miras a proponer estrategias de enseñanza y aprendizaje acordes a las necesidades de sus estudiantes, de acuerdo a los contextos en los que estos se desempeñan. Estas estrategias generan dinámicas de clase, donde el docente se constituye en un agente significativo del proceso de aprendizaje, estimulando la creatividad, el cuestionamiento, la deliberación y la argumentación, de manera que el estudiante se convierte en el protagonista de la construcción de su propio saber. La metodología estudio de clase es una estrategia de cualificación docente. Le permite al docente en un colectivo de pares de su institución educativa generar reflexiones frente a unos problemas de enseñanza y aprendizaje. Pero es tomar un foco, hacer un zoom en una clase que permita generar muchos elementos, aspectos pedagógicos, aspectos didácticos, aspectos disciplinares, que los grupos de docentes empiezan a generar discusiones, construcciones de conocimiento, que por supuesto van a reflejar en las orientaciones de las clases, que esa sería como una primera fase del ciclo de la metodología de estudio de clase. La segunda fase está referida a la observación directa de esta clase que fue planeada en un colectivo. Esa observación está con unos focos específicos. Como tercera y última fase tenemos lo que significa la sistematización, reflexión de todo este proceso. Se planeó, se fue al aula y empiezan a recogerse en estas reflexiones que permiten la retroalimentación de los procesos y la construcción y proyección de los mismos. El pollito, bueno, listo, todos. 1, 2, 3. Iba un pollito para la escuela, con sus calzones tan remendados. Iba cantando, viva la escuela, viva el maestro y viva yo. Cuando de pronto aparece un pato, al rey del pollo sonó la risa. Cuac, 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 cuac. ¿De qué te ríes, pato feo? De tus calzones tan remendados. Pues mis calzones son muy bonitos, que me los hizo mi mamá. ¡Qué bien! Uy, bien, qué bonito. A ver, un aplauso. ¿Quién te quiere decir? ¿De qué cantaba la canción? ¿De quién era? De pollito. ¿De un Pollito. y de un? Pájaro. ¿Qué le pasó al pollito? ¿Para dónde iba? Para la escuela. ¿Cómo iba? Con sus calzones. Cuando de pronto, ¿qué? Parece un pato. ¿Y qué pasó con ese pato? ¿Qué le dijo? ¿De reírse de quién? Del pollo. Ay, ¿y qué le dijo el pollito? A ver. Los pantalones eran muy bonitos. Ay, sí que el pollito peleó con el pato. No. No, ¿quién le dijo que eso no le estaba muy bonito porque le había dicho quién? Su mamá. Su mamá. Los Calzones. Bueno, ahora a continuación vamos a pasarles un cuento bien bonito que se llama Comienzan las vacaciones. Bueno. A ver, una sola niña va a leer y los demás seguimos la lectura mentalmente. Se lo voy a explicar acá.
Atención duro que todos escuchemos, a ver. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? A ver. Que seguimos todos mentalmente, solamente se escucha la voz de Yajaira. Empiece ya. Y comienzan las vacaciones. Por fin había llegado junio. Como cada año, Cristina esperaba ansiosa que llegaran las vacaciones. Lo mejor del verano no era librarse de las clases ni de la señorita López. En el fondo se divertía mucho en el colegio y le encantaba jugar con sus amigos. Lo mejor era que unos días se marcharía con sus padres al castillo de su abuelo donde pasaría el verano. Cristina estaba deseando ver al duque. Sabía que lo encontraría más divertido, pero también más cariñoso cuando salió la boda. El duque se volvió más y más solitario y también más triste y más silencioso y retraído que el verano. Estaba con Cristina sus ojos brillaban y todas las tardes salía a jugar juntos por la verja. Era el mejor momento del día, el instante mágico en el que el duque de Elendil le hablaba de seres fantásticos. Y así fue como Cristina empezó a saber de la existencia de los duendes y de las hadas, pero también de los elfos, enanos, dragones, Croy y demás criaturas fantásticas. Bueno. A ver, si entendieron bien la lectura, volvemos a leer. A ver. Bien. ¿Volvemos a leer? ¿O si tienen ni idea a ver qué me dice, qué pasó en el cuento, de qué se trataba? ¿O volvemos a leer? Volvemos a leer. Escuchen bien. Por fin había llegado julio. Como cada año, Cristina esperaba ansiosa que llegaran las vacaciones. Lo mejor del verano no era librarse de las clases ni de la señorita Loli. La señorita Loli viene siendo la profesora de Carolina, ¿cierto? De Cristina. En el fondo se divertía mucho con el colegio y le encantaba jugar con sus amigos. Lo mejor era que unos días se marcharía con sus padres al castillo de su abuelo, donde pasaría el verano. ¿Y para dónde iba ella? Al castillo de su abuelo. Listo. Cristina estaba deseando ver al duque. Sabía que lo encontraría más viejecito, pero también más cariñoso. Cuando murió la abuela Elena, el duque se volvió más y más solitario y también más triste y más silencioso y retraído, pero cuando estaba con Cristina, sus ojos brillaban y todas las tardes salían a dar un paseo por el bosque. Era el mejor momento del día, el instante mágico en el que el duque de Elendil le hablaba de seres fantásticos. Y así fue como Cristina empezó a saber de la existencia de los duendes y de las hadas, pero también de los enanos, grandotes y todas las criaturas fantásticas. ¿Sí ven? Ahora sí, ¿entendieron? ¿Qué fueron? A ver, ¿quién me quiere decir de qué trataba la lectura? ¿Quién eran los personajes principales de la lectura? A ver, ¿quiénes eran? Cristina y... ¿Cómo se llamaba el abuelo? ¿Eran qué? El duque, ¿cierto? ¿Qué le pasaba a Cristina? ¿A Cristina le gustaba qué? Que llegaran las vacaciones. ¿Por qué? ¿Porque no le gustaría la escuela, al colegio o porque le gustaba ir a pasear a ver a quién? Al ver a su abuelito. ¿Por qué le gustaba ir a ella allá? Porque ¿qué pasaba? ¿Qué le contaba a él? Muchas que le contaba historias,
qué pasaba que el Señor cuando murió su esposa, que la pasaba qué? Triste, pero cuando llegaba Cristina, ¿qué pasaba? O sea, que le daba mucha alegría de volver a ver a quién. Entonces, ¿él qué hacía? ¿Le contaba qué? Historias. Ahora ustedes ahí donde tienen en la lectura van a escoger las palabras que ustedes no entienden, las rayan bien bonitas, y eso por ahorita vamos a repetir una lectura para que ustedes sepan bien. Aquí estamos, saben que las palabras que ustedes tienen que buscarlas ¿dónde? En el diccionario. Listo. Marquen, lean y marquen lo que a ustedes les parece bonito, lo que más les llama la atención, todo eso. Subrayen. A ver. Lean. Y por ejemplo usted empieza a leer, digo, lo que a usted le parece más bonito lo subrayó para que usted ahorita empecemos a buscar la idea principal del cuento, qué es lo que quiere decir, todo eso. Y cada quien me dice qué fue lo que le gustó de la lectura. ¿Qué es lo que más les gusta ahí? ver al duque. Sabía que lo encontraría más viejecito, pero también cariñoso. Cuando murió la abuela, el duque se volvió más solitario y también más triste y más silencioso. Es un cuento, es una leyenda, es un mito. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es? ¿Un qué? Un cuento. Un cuento. Muy bien, un cuento. Listo, un cuento. Todo cuento que tiene que tener. Nudo. Lo primero tiene que tener un inicio. Muy bien. Un inicio. ¿Un qué? Nudo. El nudo. Desenlace. Desenlace. Si esta parte de las importantes del cuento no la podemos dejar. ¿Qué pasa si yo empiezo con el nudo y después el inicio? ¿Sí está bien el cuento? No. ¿Cierto? Tenemos que empezar con el Inicio. A ver, ahora me dicen cuál era el inicio del cuento que acabamos de leer, de cómo comienzan las vacaciones. ¿Cuál era el inicio? ¿Cuándo qué? Cuando Carolina no, Cristina Esperaba que llegara las vacaciones. Cuando Cristina esperaba ansiosa ¿la qué? ¿Cuando ir a dónde? Al castillo de su abuelo. Ese viene siendo ¿qué? El inicio. A ver, ¿cuál es el nudo? ¿Qué era lo que le pasaba al abuelo? Que se ponía triste porque ninguno iba a visitarlo. Entonces, ese viene siendo el nudo. ¿Y cuál es el desenlace? Que viene siendo el qué? Eso del final, que viene siendo del cuento. Cuando Cristina se iba, que ella llegaba a dónde, y se iba con quién, y él que le contaba historias, y
¿Y a ella qué? ¿Le gustaba que él le contara? Historias. Cuando ella llegó allá, el problema era cuando el abuelito estaba muy triste porque ella ¿qué? No le llegaba y al final que ella pudo ir a visitar al abuelito y que compartían mucho juntos, ¿cierto? Entonces ahora ustedes de esa lectura me van a sacar un pequeño resumen, pequeñito, de qué les quedó a ustedes en la lectura, de las vacaciones de Cristina. Listo. No me van a escribir la cartilla, porque la historia completa no, es lo que se nos quedó, ¿cierto? Nada, esta me parece que ahora van a escribir desde el principio ahí, porque son tan buenos para recordar que escriben todo. No, a ver, rapidito, a ver, ¿cuál es el primero que me va a hacer el resumen de la historia esa que estaba pasando con Cristina y el abuelo? A ver, vean. A ver, cada uno solito, no vamos a buscar ayuda. El resumen del cuento de las vacaciones de Cristina. ¿Quién quiere? A ver, empiece a leer, el resumen suyo. Cristina le gustaba que llegaran las vacaciones para ir al castillo a visitar a Duque, para que le hiciera cuentos. Y Duque se alegraba cuando Cristina iba a visitarlo para dar una vuelta por el bosque y cantarle muchas historias. Contarle muchas historias. A ver, muy bien, de Mario, ¿cierto? ¿Sí está hablando del cuento de la historia de él? Sigo yo. A ver, ¿quién más quiere? Dígame. Si el abuelo Duque se la pasaba muy triste porque no iban a visitarlo, y a lo que se llegaron las vacaciones, Cristina fue a visitarlo y le echó un cuento y se compartían los dos y se pasaban por el bosque y se contaban historias fantásticas. Uy, qué bonita. A ver, Yajaira. Cristina esperaba ansiosa que llegaran las vacaciones para ir a visitar a su abuelo. Y cuando murió su mujer Elena, el abuelo se ponía triste y solitario, y cuando llegó Cristina sus ojos brillaban de alegría y paseaban por el bosque y le contaba historias que a ella le gustaban. Y también le gustaba visitar mucho a su abuelo. Uy, muy bonita la historia. Merecen un aplauso por esos nombres tan bonitos que se hicieron. Cada uno va a responder estas preguntas de acuerdo a la lectura. Aquí están. Responden aquí están las preguntas. Venga. Bueno, respondan las preguntas que están acá. No, mi amor, su cuaderno. Siéntese leando. Escribe la mano. Hay que responder la pregunta. Sí. Respondan las preguntas que están ahí en grupo.
¿Qué esperaba ese día? ¿Qué esperaba ansiosamente Cristina que llegara el qué? ¿Le gustaba ir al colegio? Sí. ¿Dónde iba en verano? Al castillo de su abuelo. ¿Cuál era el instante mágico del día? ¿Dónde y cuándo transcurría? Cuando estaba su abuelo de Cristina en el castillo del Duque. Cuando estaba con su abuelo. y en el Castillo del Duque. Ay, muy bien. A ver, segunda pregunta. Busco y escribo 5 palabras que describan al abuelo de Cristina. Describir al abuelo de Cristina. ¿Cómo era el abuelo de Cristina? A ver. Decaído, cariñoso, precioso. ¿Sí me diría qué? ¿Cuántas qué? Sí. ¿Las qué? 5 cualidades de quién? Bueno, el tercer punto que dice, de Jaira. ¿Cuáles son, Mario? Los fantásticos ahí, los que decían los seres fantásticos que aparecen en el cuento, lo que te contaba el abuelo de qué. Dragón, sí, a ver. Duendes, uno. Las hadas, ¿qué más era? ¿Qué más era? ¿Cierto? Y usted sabe que las cosas fantásticas son las que ¿qué? ¿Existen o no? Ah, porque esos castillos que hablan ahí, de esos duendes, ¿usted sabe que esos no? Bueno, inventa un final. ¿Qué aventura puede vivir Cristina en verano? Inventa un final, a ver cómo le hubiera gustado el final. A ver, escuchemos a Mario, Me hubiera gustado que los familiares hubieran llevado a vivir con ellos. Ah, si hubiera gustado que se hubieran llevado a vivir, a ver, el final A ver, ¿quién más? ¿No? ¿Quién más? A ver, más, Julianita. Que no lo dejara solo. Muy bien, esa actividad. Pero vamos a revisársela. Ahora me hacen el favor y escriben como tarea. Invento un cuento de mi vida con todas sus ¿qué? Con todas sus partes. Tarea. Hago un cuento con todas las partes. ¿Cómo? Tarea.